Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia, nuestra reunión de los días jueves. Les damos la bienvenida a todos ustedes y oramos para que el Señor nos hable a través de su palabra. Su palabra, que es la forma en la que el Señor se comunica directamente con nosotros. Su palabra, que tiene la capacidad de enseñarnos, la capacidad de consolarnos, la capacidad de exhortarnos, la capacidad y el hecho de que podemos ser sanados físicamente y también en nuestra alma, ser fortalecidos espiritualmente. Luego entonces, la palabra de Dios sigue siendo permanente. La palabra de Dios no pasa. El Señor nos dice en su palabra, porque ciertamente todas las cosas pasarán, pero mi palabra permanecerá por siempre y para siempre. La promesa de Dios de que siempre estaría con nosotros. La promesa de nuestro Señor Jesucristo de que no nos dejaría huérfanos, sino de que enviaría a su Espíritu Santo, al otro Consolador, para que nos enseñe, nos instruya, nos redarguya de las cosas que están mal o equivocadas en nuestra vida. ¿Y cuál es el requisito? Simplemente que nosotros podamos creer. Y sé que aquí esto es un aspecto que no es sencillo. Simplemente que podamos creer. La palabra de Dios dice, porque el que cree o para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Ahora, todo le es posible desde el punto de vista de lo que Dios quiere y demanda para nosotros, no desde el punto de vista de lo que el hombre desea, conforme a los deseos del corazón humano, que básicamente piensa solamente en cosas humanas. Ahora, ¿esto es malo? No. Pero Dios desea que nosotros vayamos más allá de desear simplemente las cosas que percibimos con nuestros ojos, que escuchamos con nuestros oídos, que percibimos a través de nuestros sentidos. La palabra de Dios dice que desea que desarrollemos nuestros sentidos espirituales para que podamos ver las cosas que no se pueden ver naturalmente, para que podamos escuchar las cosas que no se pueden escuchar de manera natural, para que podamos ser sensibles al Espíritu de Dios. Y sé que al decirlo de esta manera, quizás no sea un concepto que podamos dimensionar en su totalidad. De la misma manera que cuando nosotros hablamos de Dios o consideramos a Dios, debemos detenernos y preguntar, ¿creo en Dios? Y si digo sí, yo debo decir, ¿y qué es lo que creo? ¿Le creo a Dios? Sí, ¿y qué es lo que le creo? ¿Tengo esperanza en Dios? Sí, ¿y de qué cosa tengo esperanza? Yo les invito a reflexionar en esta posición, porque podemos darnos cuenta de que creo en Dios, pero no lo conozco. No le conozco. Nuestro Señor Jesucristo habla y dice que esta es la razón de la vida eterna. Este es el motivo de la vida eterna, que conozcamos a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al cual he enviado en propiciación por nosotros.
Le damos gracias al Señor por permitirnos tener este espacio. Le damos gracias al Señor por la vida de todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por permitirnos ser testigos de su obra transformadora en la vida de todos y cada uno de nosotros. Algunos quizás ni siquiera puedan percibirlo, pero es un hecho de que éramos alguien antes de conocer a Dios y de que ahora no somos alguien conociendo a Dios, sino que su palabra dice que ahora somos hijos de Dios. Aunque no se haya revelado lo que debemos de ser y lo que vamos a hacer, le damos gracias al Señor. Le pedimos que esta tarde sea su Espíritu Santo el que nos hable a través de su palabra. Le damos gracias por permitirnos tener este foro con la única finalidad de hablar de su palabra, de orar unos por otros, de exhortarnos unos a otros y de amarnos unos a otros. Y al decir amarnos a unos a otros, pedirle al Señor que podamos entender esto en relación a su palabra y no en relación a nuestro pensamiento o a las intenciones de nuestro corazón, porque nos llevaríamos la sorpresa de que es completamente distinto. Amar conforme a lo que Dios ha establecido o amar conforme a lo que el hombre piensa que es correcto. Nuestro Señor Jesucristo está con sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Previamente el Señor les dice: a donde yo voy a ir, ustedes no pueden ir. Ciertamente no por ahora. Y continúa diciendo: y un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy. Bueno, ¿acaso Dios no había establecido una serie de lineamientos que los conocemos de manera general como los 10 mandamientos y que difícilmente distamos mucho de cumplirlos? Y los hemos tergiversado, quizás adaptado a los propósitos y a las intenciones de quien los expone o los expresa. Y sin ánimo de ser religiosos, nos daríamos cuenta de que estamos muy distantes de decir que los hemos cumplido. Actualmente se pone mucho énfasis en las cosas materiales, pero la palabra del Señor expresa claramente qué es lo que desea de nosotros. Justicia, misericordia y paz, de acuerdo a lo expresado en el libro de Miqueas. Justicia, misericordia y amor. Y un mandamiento nuevo les doy, dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 13, versículo 34. Que se amen unos a otros. Que se amen unos a otros. Puedo pensar que esto es en extensión cuando nuestro Señor Jesucristo enfatiza que el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. La pregunta es, y el día de hoy, ¿yo estoy amando verdaderamente a Dios de esta manera? Porque al decir que lo amo con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, es pensar que Dios realmente forma parte de mi vida. Y realmente Dios forma parte de nuestra vida. O simplemente es un pensamiento, algo que está ahí,
pero que el reflejo de la vida que llevamos no es acorde a esto. Y en el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí en Juan 13:34 está extendiendo el concepto de amar a nuestro prójimo. Un mandamiento nuevo les doy: que os améis unos a otros. Y no se trata de responder inmediatamente y decir: yo amo al mundo. Yo le preguntaría a usted: ¿usted ama al mundo? No responda. Deténgase y reflexione qué es lo que significa que usted ama al mundo. En la primera carta de Juan, en la segunda también, nos habla de qué significa amar a nuestros hermanos. ¿Cómo se ve reflejado el amor de Dios? Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Quiero enfatizar que les está hablando a sus discípulos, no les está hablando a aquellos que no han escuchado el Evangelio. Específicamente les está hablando a sus discípulos. Los está exhortando. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Y uno preguntaría: ¿acaso no se amaban entre ellos? Uno podría pensar que sí. No obstante, Judas fue y vendió al Señor por 30 monedas de plata. ¿Judas amaba al Señor? Lo vendió. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Es algo que no trataremos el día de hoy. Que se amen unos a otros, así como yo los he amado. ¿Cómo nos amó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo le amó a usted nuestro Señor Jesucristo? Y luego continúa diciendo: si se aman unos a otros, en esto van a conocer que verdaderamente son mis discípulos. ¿Es usted un simpatizante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es usted un creyente? ¿Es usted un seguidor? ¿Es usted un discípulo? Y en esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis unos a otros con el mismo amor que yo os he amado a ustedes. No está hablando del amor fraterno. No está hablando del amor como lo entiende en su pensamiento el ser humano. Bueno, yo puedo entender porque pues quiero a mi papá y a mi mamá. Los amo. Amo a mis hermanos, amo a mis amigos. Y yo no diría: ¿verdaderamente los amas? Si a usted lo pusieran en un escenario que sabemos que quizás pueda no darse, o tal vez sí, ¿estaría usted dispuesto a dar la vida por sus hermanos? Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Que se amen como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó nuestro Señor Jesucristo? Hasta el sacrificio. Y ese sacrificio fue incondicional. Fue un amor que no esperaba nada. Simplemente nos amó. Dios nos amó primero. Antes de que nosotros podamos entender que amamos a Dios, Dios nos amó primero. Creo que el motivo
de la reflexión es muy profundo. El que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Está hablando del Padre y está aludiendo al Espíritu Santo. En estas últimas semanas he estado reflexionando acerca de la carta de Juan. La característica de las cartas de Juan es que insiste en transmitirnos, en enseñarnos qué es el amor desde el punto de vista de la palabra de Dios. En otras palabras, desde lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Dice Juan, porque de lo que hemos visto y hemos oído, eso es lo que a ustedes les anunciamos. Para que en la medida que nosotros se los anunciamos, ustedes también tengan comunión, tengamos un mismo sentir, y que esta comunión sea verdaderamente con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Juan cuando lo que hemos visto y lo que hemos oído? Los apóstoles fueron testigos presenciales de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol en el sentido estricto de la palabra, no en el concepto del ser humano como lo ve ahora. Ellos fueron testigos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Fueron testigos de las maravillas, de los milagros, de las señales. ¿Y qué fue lo que escucharon? Escucharon las buenas noticias del reino de Dios. Escucharon el evangelio del reino. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, esto os anunciamos. Y esto no ha cambiado. ¿De qué debiera hablar a alguien que empieza a conocer la palabra? ¿De qué debiera hablar a alguien que comprende y empieza a tener un entendimiento de quién es Dios? Y es exactamente lo mismo. Hablar de las cosas que Dios ha obrado en la vida de todos y cada uno de nosotros. Hablar de las cosas que hemos escuchado, principalmente su palabra. Y dice que lo anunciemos, simplemente no es para almacenarlo y quedarnos con ello, sino para que lo anunciemos a otros. Y que de esta manera, al anunciarlo con otros, al transmitir lo que hemos recibido, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, de lo que también nosotros hemos sido testigos, toda diferencia guardada con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, dice que en esta medida tenemos comunión con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto está escrito en 1 de Juan 1:3. Después, Juan continúa diciendo, este es el mensaje que hemos escuchado de Él. Este es el mensaje que hemos escuchado de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje que les compartimos y les anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es luz. Y la luz de Dios vino a los hombres. Y vino para exponer al hombre y hacerle entender, comprender y ver que las obras del hombre sin Dios son malas. Sorpréndase si quiere. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, dice 1 de Juan 1:6,
Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos haciendo las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, si mentimos, si hurtamos, si no somos íntegros, si no somos honestos, si no tenemos misericordia para con los demás, y decimos que tenemos comunión con Dios y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, mire lo que dice Juan. Entonces andamos en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad. Nos engañamos a nosotros mismos. Porque si decimos que tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo, entonces las obras que ha establecido el Padre, esas haríamos. En otro pasaje dice, pero ustedes hacen las obras de su padre, el diablo. No hacen las obras de Dios. Si andamos en luz, tu palabra es lámpara a mis pies. Tú me alumbras el camino. Pero si andamos en luz, hay una exhortación para andar en la palabra de Dios. Usted no puede andar en luz y no conocer la palabra de Dios. Si usted dice que anda en luz, pero no conoce la palabra de Dios, se engaña a usted mismo. Se está mintiendo. Pero si andamos en luz, si andamos en la palabra, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué tiene comunión con los demás? Porque ya no habla de sus cosas personales, de lo que usted piensa, de lo que razona, de lo que siente, de lo que considera. Hace poco hablaba con alguien cercano, familiar, querido, muy joven, 19, 20 años. Y yo le preguntaba que cuál era la verdad. Y me dice, pues la verdad es hacer lo que yo creo o lo que yo pienso. En amor trataba de exhortarle para decirle que no anda en la verdad. Andar en la verdad es andar en la palabra de Dios. Mi palabra es verdad, dice el Señor. Mi palabra es verdad. Mi palabra es la verdad. Mi palabra es la única verdad. Y si ustedes conocieran la verdad, serían verdaderamente libres. Si ustedes conocieran la verdad, andarían en luz y no en tinieblas. Si ustedes conocieran la verdad, entenderían que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. No nos ha limpiado, nos limpia de todo pecado. Es un proceso continuo. He escuchado expresiones que dicen, me cubro con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? ¿Está mal? Está bien, pero es un proceso continuo. Porque cada paso que yo doy, estoy expuesto a hacer mi voluntad. Y al hacer mi voluntad, a mantenerme separado de la voluntad de Dios. Pero fiel es Dios, fiel es nuestro Señor Jesucristo para perdonarnos. Dice la primera de Juan 1:8, si decimos que no hemos pecado, hay quien piensa que no ha pecado. Hay quien piensa que vive en la verdad y no conoce la palabra de Dios y por lo tanto vive engañado y vive en tinieblas. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para acercarnos a Dios, lo primero que tiene que ocurrir es que reconozcamos que hemos estado en pecado
Y no el pecado desde el punto de vista del hombre. Hemos pecado desde el momento en que hemos decidido separar a Dios de nuestras vidas. Quizás como diciendo, Dios, ahora no, ahora tengo planes, ahora tengo proyectos, ahora estoy trabajando para realizarlos, ahora no, Señor. Cuando Dios desea estar inmerso en nuestros proyectos, en nuestros planes, en nuestros pensamientos, en nuestro hablar, en nuestro decir, en nuestro caminar permanentemente, para que verdaderamente podamos decir que andamos en la luz, que andamos en la verdad. Primera de Juan 1:9 dice, y si confesamos nuestros pecados, no es una exhortación que le estoy haciendo yo a usted, es una exhortación que nos está haciendo la palabra de Dios. Y si confesamos nuestros pecados, cuando yo me arrepiento, cuando yo confieso que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando yo confieso que nuestro Señor Jesucristo es mi Salvador, que Él es mi Redentor, y lo creo con toda mi mente y con todo mi corazón, dice la palabra de Dios que somos sellados por el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo y nos sella, me hace comprender que a partir de ese momento soy un hijo de Dios. Y cuando viene el Espíritu Santo, una de sus funciones es mostrarme las cosas que están mal en mi vida. Mostrarme la falta de amor para con los demás. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solo eso, sino para limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo nos limpia? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Permanentemente, humanamente, sé que puedo ser seducido y apartado de Dios en cualquier momento. Pero cuando me doy cuenta, el Señor me vuelve a tomar y me dice, levántate y sigue. Yo estoy a tu lado. Dice la carta primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 3. Y en esto, sabremos que le conocemos. En esto sabremos que le conocemos. ¿Cómo? ¿Cómo sabré que yo conozco a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podré percibir que ahora el Espíritu Santo mora en mí? ¿Cómo podré darme cuenta de que ahora, cuando camino y voy a emprender acciones, ahora busco agradar al Padre? Y la Biblia me responde y me dice, sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Así empezamos. Y no está hablando desde el punto de vista religioso. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a otros. El que guarda sus mandamientos, guarda la palabra de Dios, porque los mandamientos están escritos en su palabra. Y el que guarda la palabra de Dios, verdaderamente el amor de Dios se va perfeccionando en ese individuo o en esa persona. Por eso sabemos
que nos mantenemos. Sigue diciendo, 1 de Juan 2:7, no les escribo un mandamiento nuevo, dice Juan. No les estoy dando un mandamiento nuevo, sino un mandamiento que ustedes ya conocen. Un mandamiento que ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento que ustedes ya saben que haya estado es la palabra de Dios que habéis oído desde el principio. La palabra de Dios. Para nosotros, contemporáneamente, la palabra de Dios, ¿cuál palabra? La que está escrita en la Biblia. Sin embargo, continúa diciendo Juan, os escribo un mandamiento nuevo. O sea, no les escribo un mandamiento nuevo, sino lo que ustedes ya saben. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera os alumbra. El que dice, y quiero que subraye esto, el que dice que está en la luz, el que dice que no hay tinieblas en su vida, el que dice que teme a Dios, el que dice que quiere hacer la voluntad de Dios, dice Juan, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas y no lo sabe. Hoy el mundo está lleno de ejemplos de esto. Un mundo o lo que está en él aborrece a su prójimo, aborrece a su hermano. No busca su edificación, no busca dar misericordia, sino por el contrario, busca su destrucción. Literalmente busca borrarlo del mapa. Quien actúa así está en tinieblas. Y creo que hay muchos ejemplos de esto hoy en día. Nos dejamos arrastrar por corrientes, por pensamientos humanísticos, en los cuales no hay reflejo del amor de unos por otros. Y aquellos que manifiestan que aman a todo el mundo y que aman unos a otros y no conocen la palabra, viven en obscuridad, viven engañados. Dice, pero el que ama a su hermano verdaderamente permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y no hay tropiezo porque alumbra, porque ve, porque no hay manera. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va porque no puede ver el camino, no puede discernir el camino. Tiende a tropezarse, tiende a caerse una y otra vez. ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué mis propósitos no se cumplen? ¿Por qué si me esfuerzo pareciera que las cosas no se dan? Quizás deberías preguntarte, quizás andas en tinieblas. Quizás no has decidido entregarte completamente a Dios. Quizás no has ido delante de su presencia para decir, perdóname, Señor, perdóname. Me dejé envolver por mis pensamientos. Me dejé llevar por pensamientos que no eran de bien, sino ciertamente de mal. Me dejé llevar porque había caminos que me parecían los correctos y los adecuados, porque aparentemente no había contradicción. Pero tú me hiciste recordar que hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Pero tus caminos, Señor, son caminos de vida. Os escribo
Dice Juan, les escribo para decirles que sus pecados han sido perdonados por amor a su nombre. Os escribo para que se mantengan erguidos. Os escribo para que se mantengan en el camino. Os escribo para que se mantengan en la verdad. Os escribo para que se mantengan en caminos de luz. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo. Estamos en el mundo. ¿Cómo que no ame las cosas del mundo? ¿Acaso mis hermanos no están en el mundo? Y el Señor me dice que debo amar a mi hermano. ¿Y por qué me dice que no ame las cosas del mundo? Se refiere y responde él. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del mundo. Hay tantos ejemplos. ¿Qué es lo que ama más usted hoy? ¿Su trabajo? ¿Su profesión? Quizás a sus padres. Y no estoy diciendo que esto esté mal. Pero cuando ese amor lo lleva a no considerar que primeramente el amor es hacia Dios y hacia su Hijo, estamos en una posición en la que no estamos reflejando el amor del Padre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No entiendo. ¿Acaso alguien me lo puede explicar? Y continúa diciendo, 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, y continúa diciendo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el hombre tratando de alcanzar reconocimiento por sobre todos los demás. Esto no proviene del Padre. Esto proviene del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La palabra del Señor dice, mis hijos están en el mundo, pero no le pertenecen al mundo. Y están en el mundo para ser luz y sal de la tierra. No para vivir en obscuridad, no para vivir en el temor, no para vivir en la angustia, no para vivir en la ansiedad, sino para ser luz y sal de la tierra. Primera de Juan 2:21 dice, no les he escrito estas cosas como si ignoraran la verdad, sino porque ustedes que han escuchado la palabra del Señor, ustedes que han visto y han escuchado, la conocen. Y ninguna mentira proviene de la verdad. Porque ¿quién es el mentiroso? Y Juan y la Biblia responden y dicen, el que niega a nuestro Señor Jesucristo, ese es hijo del padre de mentira. Aquel que niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Hermanos, y este mensaje es para nosotros. Deteniéndonos por un instante, Juan nos exhorta y dice, 1 Juan 3:1, hermanos, miren, observen cuánto amor nos ha dado el Padre. ¡Cuánto amor!
pero estoy en necesidad, estoy en carencia. Parece que tengo muchos problemas y dificultades. Y Juan dice, miren cuánto amor os ha dado el Padre para que sean llamados hijos de Dios, para que comprendan que son miembros de la familia celestial. Y como son miembros de la familia celestial, como son llamados hijos de Dios, entonces el mundo no les conoce, porque tampoco conoce a nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes son hijos de Dios, a ustedes tampoco los conoce el mundo. Pero ahora pueden ser llamados hijos de Dios. Ahora saben que son hijos de Dios. Y continúa diciendo Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabremos que cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Qué quiere decir esto? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Porque hay una promesa de que ciertamente este cuerpo morirá y no heredará la vida eterna. Pero para todo aquel que haya creído, a todo aquel que se haya mantenido firme en la promesa, la palabra del Señor dice que se nos dará un cuerpo de gloria y seremos seres de luz y habitaremos en el reino de Dios por siempre, para siempre y por siempre. Todo aquel que permanece en el Señor no peca. Pero todo el que se aleja de Dios es porque no le ha conocido. Y aún hay una sentencia mucho más severa y muchos pueden no creerla. Dice 1 de Juan 3:8, y el que practica el pecado es del diablo. Pudiera parecer ofensivo. Yo me ofendía cuando escuchaba hablar y decir que eran hijos de Dios y yo no entendía en su momento. Y yo me sentía excluido y me enojaba porque no entendía. Pero ciertamente podría decirles a ustedes que no era hijo de Dios porque no conocía la palabra, porque aún no había venido el entendimiento, porque aún no había venido la luz a mi vida, porque aún no tomaba una decisión para declarar a nuestro Señor Jesucristo como mi Redentor y como mi Salvador. Y como dice la palabra, para que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y todo lo que hay debajo de ella, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que practica el pecado, aunque no lo sepa, es hijo del diablo. Pero la buena noticia es que Dios apareció y envió a su Hijo. Apareció el Hijo de Dios, llamado Jesucristo, hecho hombre, siendo carne, y vino con una función, con una misión definida. Dice la palabra de Dios, para que tuviéramos vida y vida eterna y vida en abundancia, para que fuéramos rescatados de la muerte. Y la palabra del Señor agrega aún más. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si usted es un hijo de Dios, ahora le pertenece a Dios y el Señor lo guarda. El diablo puede traer conflictos a su mente, pero no puede tomar su vida. Usted le pertenece a Dios, usted pertenece a la familia celestial. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios.
Más adelante el Señor señala: ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? La palabra dice que nadie ha visto a Dios, pero hemos visto el reflejo de su gloria a través de su Hijo. Pero a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios a quien no he visto y odiar a mi hermano al que veo todos los días? Que levanto mi voz para injuriarlo, que levanto mi dedo para señalarlo, para señalar sus defectos y no ciertamente sus virtudes ni cualidades, para murmurar de él. Y el Señor me alerta y me dice: cuidado, porque esto no es el reflejo de un hijo de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. La Biblia habla de que Caín mató a Abel. A veces poco tiempo tenemos para detenernos, para pensar por qué Caín mató a Abel. Ambos fueron delante del Señor y presentaron una ofrenda. La ofrenda de Abel agradó al Señor. La ofrenda de Caín no fue agradable delante del Señor. Y viendo esto, Caín se enfureció de tal manera que le quitó la vida a su hermano. ¿Acaso esto no ocurre el día de hoy? ¿Acaso cuando vemos violada lo que pensamos que es correcto en relación a los demás, acaso no se levanta dentro de nosotros algo que se llama vanidad, soberbia, egoísmo, y aborrecemos a todo aquel que tiene lo que pensamos que no tenemos? Y esto dice la palabra que nos convierte en homicidas. Ahora Caín mató a Abel, no por la ofrenda, ciertamente fue, algunos dicen, como la gota que derramó el vaso. Pero la palabra dice que las obras de Abel eran buenas obras delante de Dios, y las obras de Caín eran de continuo malas, haciendo la maldad permanentemente, y no podía tolerar que su hermano hiciera obras buenas, agradables delante de Dios. Y esto exactamente está pasando el día de hoy. Si usted es un hombre, una mujer temerosa de Dios, si usted busca hacer la voluntad de Dios, déjeme decirle que esto es bueno, pero tiene que estar preparado, porque habrá aquellos que estén a su alrededor que no creen en Dios, que no les gustará que usted agrade a Dios. Y buscarán la manera de serle piedra de tropiezo. Buscarán la manera de que usted sea señalado. Buscarán la manera de que usted sea enjuiciado, porque no hay amor en ellos. Y en esto conoceréis que son mis discípulos, si se aman unos a otros con el amor que yo les he amado. Y aquí llegamos a un punto importante. ¿Con qué amor amamos nosotros? ¿Con un amor condicional o con un amor incondicional? ¿Amo como amó nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo dice que nos amó hasta entregar su vida en un madero e ir a la muerte, y muerte de cruz. Sacrificándose Él por nosotros, entregando su vida en ofrenda por nosotros. Quiero terminar con la primera carta de Juan en el capítulo 4, del 7 en adelante. Y yo espero que esto sea el mensaje para ustedes. Amémonos. Amémonos unos a otros.
Y mire que cuando yo se lo expreso, también la Escritura me está redarguyendo a mí para mejorar y corregir las cosas que están equivocadas. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y si el amor es de Dios, no es de nosotros. No se está refiriendo a un amor humano. Dice, todo el que ama es porque es nacido de Dios, es un hijo de Dios, ha nacido del Espíritu de Dios y conoce a Dios. Y entonces el Espíritu Santo mora en él y por lo tanto sus obras deben reflejar el amor con que nos amó el Señor. Dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, yo amo a mi papá, amo a mis hermanos, amo a mi mamá. Ciertamente hay un amor. Y la pregunta es, ¿qué te mueve a ese amor? Bueno, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, amo a mis tíos, a mis primos. ¿Y cómo es ese amor? ¿Es un amor incondicional? ¿Es un amor que estás dispuesto a dar aún en contra de las cosas que son importantes para ti? ¿Es un amor en el cual tú pondrías tu vida por cada uno de ellos? ¿Es un amor que puede llegar hasta el sacrificio? ¿O es un amor condicional? ¿O es un amor egoísta? Porque siempre hay una intención detrás de la intención. Lo aceptemos o no. Bueno, amo porque me conviene. Bueno, si yo lo amo, se va a portar bien conmigo. Un niño puede pensar, bueno, si le muestro amor a mi padre, quizás él me dé dinero para el domingo, o quizás me compre el último juego de Nintendo, o qué sé yo. No es amor. Refleja la vanidad y el egoísmo del ser humano. Un esposo, una esposa que dice que ama a su cónyuge, ¿lo ama por lo que puede darle el cónyuge o lo ama por lo que esa persona puede dar por el otro? Nuestro Señor Jesucristo vino y siendo Dios, siendo la imagen de Dios mismo, siendo de la sustancia de Él mismo, se despojó absolutamente de todo y tomó la forma de siervo y habitó entre nosotros. Se despojó de todo. Hay quien piensa que eso fue una primera muerte y habitó entre nosotros, en donde tuvo una segunda muerte física. Nadie ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Es importante, en esto conocemos que permanecemos en Él y Dios en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros sabemos, creemos y hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Cuál es el requisito? Creer en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él.
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y note lo que dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Va a haber un juicio. Estaremos frente del tribunal del Señor. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí mismo castigo, de donde aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios nos amó primero. Y si yo digo que amo a Dios, debo amar y no aborrecer a mis hermanos, al prójimo. El que no ha visto, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a un Dios que no ha visto? Así es de que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un tiempo para detenernos, es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para considerar cuál es el amor que yo tengo. En el amor que yo tengo hay vanidad, hay soberbia, hay una intención detrás de la intención o es completamente desinteresado. Realmente puedo brindarme completamente sin cuestionar nada para ayudar a los demás. Nuestro Señor Jesucristo no cuestionó nada. Dice que simplemente nos amó. Dice que simplemente tuvo compasión de nosotros. Y nos recuerda que la misericordia de Dios para nosotros es nueva todos los días. Dios se compadeció de nosotros porque nos amó y no desea que ninguno se pierda. Amado Dios, yo te pido que permitas que tu palabra, no mis palabras, queden en nosotros para recordarnos y recapitular y considerar: es nuestro Señor Jesucristo, mi Señor y Salvador. Es el dueño de mi vida. Y si así es, y esto me hace un hijo de Dios, entonces, Señor, ayúdame para hacer tu voluntad. Ayúdame para amar a mis hermanos. Ayúdame tal y como lo expresa nuestro Señor Jesucristo. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldice. Haz el bien a los que buscan hacerte daño. Ora por los que te persiguen y ultrajan. En esto conocerás que eres verdaderamente un hijo de Dios. Que el Señor los bendiga, que tengan muy buenas tardes. Bendiciones.